Me llamo Daniel Ortega y esto ocurrió hace 3 años, cuando todavía estudiaba ingeniería en Monterrey. Cada 2 o 3 semanas regresaba a mi pueblo para visitar a mi madre. El viaje era largo, casi 6 horas de carretera atravesando montañas y pequeños poblados donde apenas había señal de teléfono. Siempre tomaba el último autobús de la noche porque era más barato y porque normalmente iba casi vacío. Nunca había tenido problemas, hasta aquella madrugada. Recuerdo perfectamente la fecha porque fue el mismo día que terminé mis exámenes finales del semestre. Estaba agotado. Apenas subí al autobús, me puse los audífonos. Mandé un mensaje a mi mamá avisando que llegaría al amanecer y me quedé dormido antes de salir siquiera de la terminal. El autobús iba tranquilo. Nada raro. Desperté varias horas después por una sensación extraña. No fue un ruido, ni un frenazo. Fue más bien el silencio. Abrí los ojos lentamente y noté algo raro de inmediato. El autobús estaba completamente detenido. Miré alrededor confundido. La mayoría de los pasajeros seguían dormidos con la cabeza recargada en las ventanas. Las luces interiores estaban encendidas muy tenuemente, apenas iluminando el pasillo. Miré por la ventana esperando ver una terminal o una gasolinera. Pero afuera no había nada. Solo neblina. Una niebla espesa cubriendo toda la carretera. Fruncí el ceño y revisé la hora en mi celular. 3:17 de la madrugada. La señal había desaparecido, ni una barra. Entonces vi la parada. Era solo una banca vieja de madera junto al camino y un letrero oxidado tan deteriorado que no podía leerse el nombre del lugar. No había casas, no había luces, no había carros. Ni siquiera escuchaba grillos o viento. Era un silencio absoluto. Sentí una incomodidad rara. El chófer seguía sentado frente al volante completamente inmóvil. No hablaba, no volteaba, solo observaba el camino cubierto de neblina. Las puertas del autobús se abrieron lentamente con el sonido hidráulico, y entonces los vi. Primero subió un anciano muy delgado, usando un traje gris antiguo. Caminaba despacio apoyándose en un bastón de madera oscura. Detrás de él venía una niña pequeña de unos 8 años, llevando una muñeca vieja entre los brazos. La última persona era un hombre alto con sombrero negro. No pude verle bien la cara porque mantenía la cabeza agachada. Los 3 subieron en completo silencio. Ninguno mostró boleto. Ninguno habló con el conductor. Y lo más extraño fue que el chófer tampoco dijo nada. Solo esperaba mirando al frente con las manos temblando sobre el volante. Sentí un escalofrío. Normalmente los conductores siempre revisan boletos, hacen preguntas o al menos saludan. Pero aquella vez no. Los 3 pasajeros caminaron lentamente por el pasillo. El anciano se sentó 2 filas delante de mí. La niña tomó asiento justo al otro lado del pasillo. Y el hombre del sombrero fue hasta el fondo del autobús. Ninguno hacía ruido, ni siquiera parecían respirar. Miré alrededor esperando alguna reacción de los demás pasajeros. Nada. Todos seguían dormidos, como si no hubieran escuchado abrirse las puertas, como si no hubieran visto subir a nadie. Sentí un nudo en el estómago. Me levanté despacio y caminé hacia el frente. «Disculpe», le dije al chófer, «¿dónde estamos?» El hombre no respondió, solo seguía mirando hacia adelante. Me acerqué un poco más. Entonces vi su rostro. Estaba completamente pálido, cubierto de sudor frío. Sus ojos parecían vidriosos, como si estuviera aterrado. «Oiga, ¿todo bien?» Sus labios se movieron apenas. «Siéntate», susurró. «¿Qué? No hables con ellos». Sentí un escalofrío recorrerme entero. Volteé lentamente hacia el pasillo. Los 3 pasajeros seguían completamente quietos. La niña sostenía su muñeca mirando hacia abajo. El anciano observaba por la ventana, y el hombre del sombrero permanecía inmóvil al fondo. Regresé lentamente a mi asiento. Mi corazón latía rapidísimo. Intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez era una parada rural normal, tal vez el chófer estaba enfermo, tal vez yo seguía medio dormido, pero entonces ocurrió algo peor. La niña levantó lentamente la cabeza y me miró.
Nunca voy a olvidar sus ojos. No parecían ojos normales. Eran demasiado oscuros, como si no hubiera nada detrás. La pequeña sonrió apenas. Luego señaló la ventana. Miré hacia afuera. La niebla seguía cubriéndolo todo, pero por un segundo juré ver sombras moviéndose entre la bruma. Personas, muchas personas, paradas al costado de la carretera observando el autobús. Cerré los ojos con fuerza. Cuando volví a mirar, ya no había nada. El motor arrancó lentamente. Las puertas se cerraron y seguimos avanzando. El ambiente dentro del autobús cambió completamente. El aire estaba helado, mucho más frío de lo normal. Incluso podía ver un poco de vapor salir de mi boca cuando respiraba. Nadie despertaba. Nadie se movía. Solo yo parecía consciente de lo que estaba pasando. Miré discretamente hacia adelante. El anciano seguía inmóvil, pero ahora la niña tarareaba algo muy bajito, una melodía lenta y triste, y cada vez que la escuchaba sentía más sueño, muchísimo sueño, como si el cuerpo me pesara toneladas. Luché por mantenerme despierto. Entonces el hombre del sombrero habló desde el fondo. Su voz sonó grave, muy grave. Ya casi llegamos. Sentí un escalofrío inmediato, porque no estaba hablando conmigo. Le hablaba al chofer. El conductor apretó más fuerte el volante. Pude ver claramente cómo le temblaban las manos. No respondió con voz quebrada. Yo no paro ahí. El hombre del sombrero levantó lentamente la cabeza y vi parte de su rostro reflejado en la ventana. Tenía la piel gris y algo oscuro cubría uno de sus ojos. Todos paran aquí tarde o temprano, dijo. La niña dejó de cantar. El anciano sonrió y el autobús entero comenzó a vibrar levemente. Fue entonces cuando noté algo horrible. La carretera había desaparecido. No veía líneas, ni señales, ni montañas. Solo niebla interminable alrededor del autobús, como si estuviéramos avanzando dentro de un vacío blanco. Sentí verdadero pánico. Saqué mi celular. No tenía señal, ni batería. La pantalla simplemente estaba negra. Entonces escuché un sonido extraño. Golpes, muy suaves. Venían del techo del autobús. Tac, 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 como si alguien caminara arriba del vehículo. El chofer empezó a rezar en voz baja. Dios mío, otra vez no. Sentí ganas de gritar, pero el miedo me dejó paralizado. Los golpes continuaron varios segundos. Luego se detuvieron, y la niña comenzó a reír bajito, una risa pequeña, pero completamente vacía. Entonces el autobús frenó de golpe. Las luces interiores parpadearon, y por primera vez todos los pasajeros despertaron al mismo tiempo, confundidos, asustados, mirando alrededor. Una señora preguntó qué pasaba. Un hombre exigió saber dónde estaban, pero cuando las personas miraron hacia los asientos de los 3 pasajeros, estaban vacíos, completamente vacíos. El anciano había desaparecido, la niña también, y el hombre del sombrero ya no estaba al fondo. Sentí que el cuerpo se me aflojaba del miedo. Los demás pasajeros comenzaron a hablar nerviosos. El chofer no decía nada, solo respiraba agitadamente mirando hacia adelante, y entonces vimos las luces. Una terminal, normal, pequeña, pero normal. Habíamos llegado al pueblo. Los pasajeros empezaron a bajar confundidos. Yo fui el último en acercarme al conductor. ¿Qué fue eso?, pregunté. El hombre tardó varios segundos en responder. Luego encendió un cigarro con manos temblorosas. No debiste despertarte ahí. Sentí un escalofrío. ¿Dónde estábamos? El chofer me miró directamente por primera vez y parecía a punto de llorar. En una parada que ya no existe. Bajé del autobús todavía temblando. El amanecer apenas comenzaba. Vi a un mecánico revisando otra unidad cerca de la terminal y me acerqué para preguntarle. Le describí la banca vieja, la niebla, los 3 pasajeros. El hombre dejó de trabajar inmediatamente. Su expresión cambió por completo. ¿Qué ruta tomaste?, se lo dije. El mecánico tragó saliva. Hace muchos años había una parada en esa carretera, murmuró, pero desapareció después de un derrumbe. ¿Derrumbe? El hombre asintió lentamente.
Un autobús cayó al barranco durante una madrugada de mucha niebla. Murieron casi todos los pasajeros. Sentí un vacío horrible en el pecho. ¿Y la parada? La quitaron después del accidente. Nadie volvió a detenerse ahí. Guardó silencio unos segundos. Luego agregó algo que todavía hoy me cuesta olvidar. Pero algunos chóferes dicen que a veces, cuando hay demasiada niebla, la parada vuelve a aparecer. Sentí un frío terrible recorriéndome entero. ¿Y los pasajeros? El mecánico me miró fijamente. Dicen que siguen esperando llegar a casa. Han pasado 3 años desde aquella noche. Nunca volví a tomar el último autobús, y cada vez que viajo de madrugada y veo niebla cubriendo la carretera, hago lo imposible por mantenerme despierto, porque todavía tengo miedo de volver a despertar en esa parada, la parada que no existe. Me llamo Ricardo Salinas, y durante 7 años trabajé en una fábrica de empaques industriales cerca de Querétaro. El turno nocturno terminaba a las 12:20 de la madrugada, y casi todos los empleados tomábamos el mismo autobús para regresar a nuestros pueblos. Era una rutina aburrida. Salir cansados, subir medio dormidos, escuchar el motor mientras la mayoría intentaba descansar antes de llegar a casa. Nunca pasó nada extraño, hasta aquella noche. Todavía recuerdo el cansancio que tenía encima. Habíamos trabajado horas extras porque una máquina se descompuso y el supervisor necesitaba terminar un pedido urgente antes del amanecer. Éramos unos 12 trabajadores esa madrugada, la mayoría hombres, 2 mujeres, y el conductor de siempre, don Esteban. Un señor callado de unos 60 años que llevaba décadas manejando rutas nocturnas. Llovía muchísimo. No una lluvia normal, era una tormenta pesada que hacía vibrar las ventanas del autobús cada vez que el viento golpeaba de lado. Subimos rápido intentando mojarnos lo menos posible. Yo me senté cerca de la mitad del vehículo junto a mi amigo Manuel. El ambiente estaba tranquilo. Algunos platicaban bajito, otros revisaban el celular. Don Esteban encendió el motor y salimos de la fábrica poco después de las 12:40. Las primeras calles seguían iluminadas por lámparas y anuncios, pero al dejar atrás la zona industrial todo se volvió oscuro. Muy oscuro. Aquella carretera atravesaba un tramo rural rodeado de campos y pequeños canales de agua. Siempre me había dado mala espina, especialmente de noche. La tormenta empeoró conforme avanzábamos. Los limpiaparabrisas apenas podían mantener visible el camino. A veces los relámpagos iluminaban brevemente los árboles y los postes eléctricos junto a la carretera. Después volvía la oscuridad total. Recuerdo que Manuel estaba contándome algo sobre un compañero despedido cuando ocurrió. Las luces interiores se apagaron de golpe. Todo quedó negro. Algunas personas soltaron quejas molestas pensando que era una falla eléctrica. Pero lo extraño fue el silencio. El motor seguía funcionando. Yo podía sentir el movimiento del autobús, pero ya no escuchábamos nada, ni lluvia, ni llantas, ni motor. Era como si el vehículo estuviera deslizándose dentro de un vacío enorme, un silencio imposible. Sentí inmediatamente un escalofrío. ¿Qué pasó?, preguntó alguien adelante. Nadie respondió. Solo escuchábamos respiraciones nerviosas. Y entonces llegó el olor. Tierra mojada, lodo, agua estancada. Un olor húmedo y podrido comenzó a llenar lentamente el autobús. Manuel se movió incómodo a mi lado. ¿Lo hueles?, susurró. Asentí. El aire estaba cada vez más frío, y de pronto un relámpago iluminó el interior durante apenas un segundo. Eso fue suficiente. Vi personas sentadas entre nosotros. Personas que no estaban ahí antes. Sentí que el corazón se detenía. Cuando la oscuridad volvió, escuché a una mujer contener un grito. Nadie hablaba fuerte. Era como si todos tuviéramos miedo de hacer ruido. Esperamos el siguiente relámpago, y cuando llegó, las figuras seguían ahí. Había una mujer sentada frente a mí con el rostro cubierto de barro húmedo. Un hombre con ropa completamente mojada junto a la ventana. Y más atrás, distinguí varias siluetas inmóviles, ocupando asientos vacíos. Nadie se movía, nadie respiraba, solo estaban sentados mirando hacia adelante.
Sentí que Manuel me agarraba el brazo con fuerza. «Ricardo», susurró. «¿Quiénes son?». No pude responder. La oscuridad volvió. Y esta vez escuchamos algo peor. Agua cayendo lentamente sobre el piso del autobús. Ploc, 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 como si las figuras estuvieran empapadas. El olor a tierra mojada se volvió insoportable. Alguien comenzó a rezar en voz baja cerca del fondo. Otra persona lloraba silenciosamente. Yo apenas podía respirar. Entonces, un relámpago iluminó otra vez el interior, y vi algo que todavía aparece en mis pesadillas. La mujer sentada frente a mí había levantado lentamente la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lodo, pero podía verse claramente que tenía los ojos abiertos, completamente blancos. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. La figura me observaba fijamente. No parpadeaba, no se movía, solo me miraba. La oscuridad regresó, y esta vez escuchamos pasos dentro del autobús. Pasos lentos, mojados, moviéndose por el pasillo. Nadie gritó. El miedo era tan grande que parecía habernos quitado la voz. Los pasos avanzaban lentamente entre nosotros. Clac, 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 como zapatos empapados sobre metal. Sentí algo frío rozar mi hombro al pasar junto a mí. Quise moverme. No pude. El cuerpo no me respondía. Entonces escuché la voz de don Esteban desde adelante, muy baja, temblorosa. «No los miren». El silencio volvió inmediatamente. Los pasos dejaron de escucharse, y por unos segundos solo quedó aquella oscuridad imposible rodeándonos, hasta que un relámpago gigantesco iluminó toda la carretera. El interior del autobús apareció claramente durante un instante, y esta vez había muchísimas figuras, más de 20, sentadas entre nosotros, de pie en el pasillo. Algunas tenían la ropa desgarrada, otras parecían cubiertas completamente de barro. Un hombre junto a la puerta tenía el cuello torcido en un ángulo imposible, y al fondo del autobús distinguí varios rostros mirando directamente hacia nosotros. Sentí ganas de vomitar. Entonces vi a una niña pequeña sentada en el asiento vacío junto a Manuel. Su vestido estaba empapado, y sostenía algo oscuro entre las manos. Cuando el relámpago desapareció, Manuel soltó un gemido ahogado. Había una niña. Nadie respondió, porque todos habíamos visto algo. Entonces, ocurrió lo peor. Las figuras comenzaron a susurrar. No entendíamos las palabras. Eran voces bajas mezcladas con el sonido del agua, como mucha gente hablando debajo de un río. El autobús seguía avanzando lentamente dentro de aquella oscuridad, y de pronto don Esteban gritó: «¡Agárrense!». El vehículo dio un golpe violento. Todos nos movimos hacia adelante, y las luces volvieron de golpe. El sonido regresó inmediatamente. Motor, lluvia, viento, todo volvió al mismo tiempo. El autobús estaba detenido al costado de la carretera. Varias personas comenzaron a gritar y llorar. Un hombre vomitó cerca de los primeros asientos. Yo respiraba desesperadamente intentando entender qué acababa de pasar. Miré alrededor. Las figuras habían desaparecido. El autobús estaba vacío otra vez. O eso parecía, porque entonces vimos los asientos. Muchos estaban completamente mojados, no por lluvia normal. Había agua sucia escurriendo lentamente hacia el piso. Y barro, mucho barro, como si personas empapadas hubieran estado sentadas ahí apenas segundos antes. La mujer del frente comenzó a llorar más fuerte. Yo la vi, repetía. Yo la vi sentada junto a mí. Don Esteban seguía inmóvil frente al volante. Tenía las manos temblando y el rostro completamente blanco. Finalmente alguien le preguntó qué demonios había pasado. El viejo tardó varios segundos en responder. Luego miró lentamente hacia el camino oscuro frente al autobús. Entramos al tramo del río. Sentí un escalofrío. «¿Qué significa eso?», preguntó Manuel. Don Esteban tragó saliva. «Hace años un autobús cayó al río durante una tormenta». El silencio volvió inmediatamente. «Murieron muchas personas esa noche», continuó. «La corriente arrastró la unidad varios kilómetros». Miró los asientos mojados.
Dicen que cuando las tormentas son muy fuertes, a veces siguen intentando volver a casa. Nadie habló durante el resto del viaje. Nadie volvió a mirar por las ventanas. Cuando llegamos al pueblo, todos bajamos rápidamente. Pero antes de irme, miré una última vez el interior del autobús. Los asientos seguían húmedos, y cerca del fondo había pequeñas huellas de barro marcadas sobre el piso, como si alguien hubiera caminado lentamente hacia la salida después de que las luces regresaron. Al día siguiente renuncié a la fábrica. Nunca volví a tomar esa ruta nocturna, y hasta hoy, cada vez que manejo bajo una tormenta fuerte y las luces de mi auto parpadean aunque sea por un segundo, siento el mismo miedo horrible de aquella noche. El miedo de volver a encontrarme con los pasajeros del autobús sin luces. Mi nombre es Ernesto Valdés, y llevo 19 años manejando autobuses de pasajeros en la ruta Monterrey-Saltillo. He trabajado turnos de día, madrugada, temporadas de lluvia, tormentas eléctricas y hasta carreteras bloqueadas por accidentes. Pensé que ya había visto todo lo que un camino nocturno podía mostrarle a un chofer. Pero lo que pasó aquella madrugada de noviembre todavía me persigue. No importa cuánto tiempo pase, cada vez que miro el asiento 12 por el espejo retrovisor, siento el mismo frío en el estómago. Todo ocurrió un jueves. Salimos de la terminal de Monterrey a las 11:20 de la noche. El viaje normalmente dura poco más de 1 hora y media si la carretera está despejada. El autobús iba medio lleno, unas 20 personas tal vez. Había estudiantes, un señor con uniforme de fábrica, una pareja joven y 2 mujeres mayores que venían platicando desde antes de subir. La noche estaba extrañamente tranquila. No había lluvia, ni viento fuerte, solo ese frío seco típico del norte que se mete poco a poco por las ventanas aunque el aire acondicionado esté apagado. Revisé boletos, cerré puertas y salimos puntuales. Las primeras 2 paradas transcurrieron sin nada raro. La mayoría de los pasajeros ya dormían. Algunos escuchaban música con audífonos. Otros miraban sus teléfonos iluminando apenas sus rostros en la oscuridad del autobús. Yo iba manejando con la radio baja. Recuerdo perfectamente la canción que sonaba cuando la vi por primera vez. Estábamos pasando un tramo solitario de carretera, cerca de una antigua gasolinera abandonada. Miré por el espejo lateral y vi a una mujer parada junto al camino. Vestía completamente de blanco. No levantaba las manos ni hacía señales desesperadas como suele hacer la gente que pide aventón. Solo estaba ahí, quieta, mirando hacia el autobús. Pensé seguir de largo. La empresa tiene reglas estrictas. No podemos recoger pasajeros fuera de terminales oficiales. Pero entonces ocurrió algo raro. Justo cuando iba a pasar frente a ella, la radio comenzó a llenarse de estática. El sonido explotó de repente dentro de la cabina. Me sobresalté y por instinto frené. Todavía no sé por qué lo hice. Las puertas se abrieron con el sonido hidráulico y la mujer subió lentamente. Lo primero que noté fue el frío. No un frío normal. Era como abrir la puerta de un congelador enorme en plena madrugada. El aire dentro del autobús cambió inmediatamente. La mujer era joven, tal vez unos 25 años. Tenía la piel muy pálida y el cabello oscuro cayendo sobre los hombros. Su vestido blanco parecía antiguo, como algo fuera de otra época, pero no estaba sucio, ni roto, ni mojado, simplemente viejo. Se acercó despacio a mi asiento y sacó dinero de una pequeña bolsa blanca que llevaba entre las manos. «Buenas noches», dijo con voz muy suave. «¿Va hacia Saltillo?» Asentí. Ella me entregó varios billetes. Sus dedos estaban helados. Sentí el contacto incluso después de tomar el dinero. «Asiento 12», le dije revisando rápido el boleto. Ella sonrió apenas. «Gracias». Caminó lentamente por el pasillo y se sentó junto a la ventana. Asiento 12, del lado derecho. Yo cerré las puertas y seguimos avanzando. Durante varios minutos no pensé demasiado en ella. Solo asumí que era una pasajera más. Pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas. Primero fue el silencio. Normalmente cuando alguien sube a mitad de camino, los demás pasajeros reaccionan un poco. Miran, se acomodan, levantan la cabeza. Nadie hizo nada.
Era como si nadie hubiera notado que la mujer había subido. Miré el espejo retrovisor. Ella seguía sentada mirando la oscuridad afuera, completamente inmóvil. Pasaron unos 15 minutos. Entonces una de las mujeres mayores se acercó hasta mi asiento. «Disculpe», joven susurró. «¿Por qué va hablando solo?» Sentí un escalofrío. «¿Cómo dice?» La señora frunció el ceño. «Hace rato lo vi hablando». Pensé que traía el manos libres o algo así. La miré confundido. «No estoy hablando solo, señora». Le cobré el boleto a la muchacha que subió hace rato. Ella volteó hacia atrás. «¿Cuál muchacha?» Sentí un vacío extraño en el pecho. Miré rápido por el espejo. La mujer seguía ahí. Asiento 12. Ventana derecha. Cabello oscuro. Vestido blanco. La del asiento 12, le dije. La señora observó varios segundos. Luego me miró otra vez. Ahí no hay nadie. Se me secó la boca. Volví a mirar. La mujer seguía sentada exactamente igual. Pero entonces ocurrió algo peor. Un joven que iba sentado cerca del pasillo levantó la cabeza confundido. «¿Quién no está ahí?» La señora señaló el asiento. «El chofer dice que hay una muchacha sentada». El muchacho miró unos segundos y negó lentamente. «No hay nadie». Sentí que las manos me sudaban sobre el volante. Volví a mirar por el espejo. La mujer seguía ahí, y ahora me estaba observando directamente. No sonreía, solo me miraba. No aparté la vista de la carretera durante varios segundos. Intentaba convencerme de que estaba cansado. Tal vez era sueño. Tal vez la poca luz estaba jugando conmigo, pero entonces escuché una voz suave detrás de mí. «Ellos no pueden verme». Casi pegué un salto. Miré el espejo. La mujer seguía sentada en el asiento 12. Sus labios apenas se movían. «¿Qué dijo?», pregunté en voz baja. «Ellos no pueden verme todavía». Sentí el corazón golpeándome fuerte en el pecho. La carretera estaba completamente vacía. Las luces del autobús parecían más débiles, y el frío seguía aumentando. Una hora antes el vehículo estaba cálido. Ahora varios pasajeros empezaban a cubrirse con chamarras y cobijas. «¿Tiene mucho frío aquí? ¿O soy yo?», preguntó alguien atrás. Nadie respondió. Yo seguía mirando el espejo. La mujer volvió a dirigir la vista hacia la ventana. Pasaron unos 20 minutos más. Entonces vi algo que todavía hoy no puedo explicar. El reflejo. En el espejo retrovisor todos los pasajeros aparecían normales. Todos menos ella. El asiento 12 se veía vacío en el espejo, completamente vacío, pero cuando volteaba directamente, ella estaba ahí, sentada, inmóvil, mirando afuera. Sentí un miedo real por primera vez. Pensé detener el autobús, llamar a la policía, a una ambulancia. No lo sé, pero antes de decidir qué hacer, la mujer habló otra vez. «¿Falta mucho para Saltillo?». Su voz sonaba triste, muy triste. Como 40 minutos respondí casi automáticamente. Ella asintió despacio. «Hace mucho que intento llegar». No respondí. La carretera seguía oscura y silenciosa. Entonces comenzó el olor. Un perfume suave. Flores. Gardenias tal vez. El aroma empezó a llenar lentamente el autobús. Varias personas comenzaron a notarlo. «Huele raro», dijo un pasajero. «Como flores viejas», comentó otro. La mujer cerró los ojos. Por primera vez parecía tranquila. Después de unos minutos volvió a hablar. «¿Sabe algo curioso, señor chofer?». Tragué saliva. «¿Qué cosa?». «No recuerdo el accidente». Sentí un escalofrío tan fuerte que me recorrió toda la espalda. La mujer continuó hablando con calma. «Solo recuerdo que iba viendo las luces de los carros. Luego escuché gritos. Después nada. Apreté el volante». «¿Qué accidente?». Ella sonrió débilmente. «El mío». La radio explotó otra vez en estática, tan fuerte que varios pasajeros despertaron sobresaltados, y entonces las luces interiores parpadearon. 1, 2 veces. El autobús entero quedó a oscuras durante un segundo. Cuando las luces volvieron, escuché un grito atrás.
Una muchacha joven señalaba el asiento 12. Ahora sí hay alguien ahí. Varios pasajeros voltearon al mismo tiempo. El silencio dentro del autobús fue horrible. Todos podían verla ahora. La mujer seguía sentada inmóvil junto a la ventana. Pero algo había cambiado. Su rostro estaba mucho más pálido y había sangre bajando lentamente desde un lado de su frente. Un hilo oscuro recorriendo su mejilla blanca. Nadie hablaba. Nadie se movía. La mujer levantó lentamente la mirada hacia mí. Ya me recordaron. Un hombre se levantó nervioso. ¿Quién es ella? Yo no podía responder. La mujer apoyó una mano sobre la ventana. Fue aquí cerca. El frío se volvió insoportable. El vidrio comenzó a empañarse desde adentro, y entonces la vi escribir algo con el dedo sobre la condensación. 12 de noviembre 2003. Sentí el corazón detenerse por un instante. Conocía esa fecha. Todos los chóferes viejos de la ruta la conocían. Hace más de 20 años un autobús había chocado cerca de esa carretera durante la madrugada. Hubo varios muertos, entre ellos una joven que viajaba sola hacia Saltillo. Nunca encontraron a su familia esa noche, porque el incendio destruyó casi todo. La mujer seguía observando la oscuridad afuera. Mi madre me esperaba, dijo suavemente. Era su cumpleaños. Nadie dentro del autobús se atrevía a hablar. Algunos pasajeros rezaban, otros lloraban en silencio. Yo seguía manejando sin sentir las manos. La mujer levantó lentamente la cabeza. ¿Puede hacerme un favor? ¿Qué cosa? Pregunté apenas. Deténgase donde ocurrió el accidente. Tragué saliva. ¿Por qué? Ella tardó unos segundos en responder. Porque nunca pude bajar. El silencio dentro del autobús se volvió absoluto, y entonces entendí algo terrible. Ella seguía haciendo el mismo viaje, una y otra vez, sin saber que ya había muerto. Miré la carretera. Reconocí el tramo casi de inmediato. Una curva larga, oscura, con una pequeña cruz blanca al costado del camino. Sentí un nudo en la garganta. Reduje la velocidad lentamente. Los pasajeros observaban en silencio absoluto. Cuando llegamos junto a la cruz, el motor comenzó a vibrar extraño. La radio volvió a llenarse de estática, y todas las ventanas se empañaron al mismo tiempo. Detuve el autobús. La mujer sonrió por primera vez, pero ahora no parecía aterradora, parecía cansada, muy cansada. Se levantó despacio del asiento 12. Varios pasajeros se hicieron hacia atrás del miedo. Ella caminó lentamente por el pasillo. Cada paso dejaba una ligera marca húmeda sobre el piso. Cuando llegó junto a mí, pude verla bien. La sangre, el vestido rasgado en un costado, el rostro pálido, y sus ojos no daban miedo, solo tristeza. Gracias por detenerse, susurró. Yo apenas podía respirar. ¿Ya puede irse? Ella miró hacia la cruz blanca afuera. Creo que sí. Las puertas del autobús se abrieron solas. Un viento helado entró de golpe. La mujer bajó lentamente los escalones y justo antes de desaparecer en la oscuridad, volteó hacia mí. Dígale a mi madre que sí intenté llegar. Luego desapareció. No caminó, no corrió. Simplemente dejó de estar ahí. Las puertas se cerraron solas y de repente todo volvió a la normalidad. El frío desapareció. La radio volvió a sonar. El motor dejó de vibrar. Dentro del autobús nadie hablaba. Todos seguían mirando el asiento 12 vacío. Entonces una de las pasajeras comenzó a llorar. Otro hombre hizo la señal de la cruz. Yo seguía paralizado frente al volante. Finalmente arranqué otra vez. Llegamos a Saltillo casi una hora tarde. Nadie se quejó. Los pasajeros bajaron en silencio absoluto. Algunos ni siquiera me miraron. Otros me dieron las gracias en voz baja, como si hubiéramos sobrevivido juntos a algo que no podían explicar. Cuando todos bajaron, revisé el autobús antes de irme. El asiento 12 estaba vacío, pero sobre el cojín había una pequeña flor blanca marchita, la misma flor que la mujer llevaba entre las manos al subir. La tomé con cuidado. Estaba helada. Más tarde,
Mientras llenaba el reporte en la terminal, un empleado viejo se me quedó viendo raro. ¿Te pasa algo, Ernesto? Le conté todo. Pensé que se iba a reír. No lo hizo. El hombre se puso pálido. Luego caminó lentamente hasta una oficina vieja al fondo de la terminal y regresó con una fotografía amarillenta. La dejó frente a mí. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Era ella, la misma mujer, el mismo vestido blanco. La foto estaba fechada en 2003. Se llamaba Elena Márquez, dijo el viejo en voz baja. Murió en el accidente de la carretera Saltillo-Monterrey hace más de 20 años. Miré la fotografía sin poder hablar. El empleado suspiró. Algunos choferes dicen haberla visto antes, pero nunca había subido al autobús completo. Sentí un escalofrío recorrerme entero. ¿Qué quiere decir? El hombre me miró fijamente, que tal vez esa noche por fin llegó a donde tenía que llegar. Han pasado 8 meses desde entonces. Sigo manejando la misma ruta, pero nunca volví a recoger pasajeros en medio de la carretera. Y cada madrugada, cuando paso junto a aquella cruz blanca, bajo la velocidad y miro el asiento 12 por el espejo retrovisor, solo para asegurarme de que sigue vacío. Mi nombre es Laura Méndez y nunca me gustó viajar de noche. Siempre me ponía nerviosa mirar las carreteras oscuras, los pueblos vacíos y las estaciones perdidas en medio de la lluvia. Pero aquella vez no tenía opción. Mi hermana acababa de dar a luz en Veracruz y quería verla antes de regresar al trabajo. Tomé el último autobús desde Puebla porque era el único que todavía tenía lugares disponibles. Era temporada de lluvias, de esas tormentas pesadas que parecen no terminar nunca. Desde que salimos de la terminal, el agua golpeaba las ventanas con tanta fuerza que apenas podían verse las luces de la carretera. El autobús iba casi vacío, tal vez 8 pasajeros contando conmigo. Un señor dormido cerca del frente, una pareja joven abrazada junto a la ventana y 2 hombres que iban escuchando música en voz baja. Yo me senté más o menos a la mitad del pasillo del lado izquierdo. Llevaba audífonos puestos, pero aún así podía escuchar claramente la lluvia golpeando el techo del autobús. El sonido era hipnótico, constante, pesado. Después de casi 1 hora de viaje, empecé a quedarme dormida. Recuerdo que estaba viendo mi reflejo en la ventana cuando escuché la primera risa. Era una risa infantil, muy suave, como la de un niño pequeño jugando solo. Abrí los ojos confundida. Miré alrededor esperando ver alguna familia con un niño despierto. No vi a nadie. El autobús seguía igual de vacío. La pareja dormía. Los hombres del fondo estaban callados y el señor del frente seguía roncando ligeramente. Pensé que quizá había imaginado el sonido. Volví a ponerme los audífonos. 5 minutos después, escuché la risa otra vez, más clara. Venía de la parte trasera del autobús. Esta vez, sí me giré completamente. Miré hacia el fondo. Nada. Solo los últimos asientos oscuros moviéndose ligeramente con las curvas del camino. Sentí una incomodidad rara, pero intenté ignorarla. La lluvia seguía golpeando las ventanas. El autobús avanzaba lentamente entre la tormenta. Entonces escuché algo diferente. No era una risa. Era el sonido de ruedas pequeñas girando sobre el piso. Clac, 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 como un juguete moviéndose por el pasillo. Me quedé inmóvil. El sonido venía claramente del fondo. Volteé despacio, y entonces lo vi. Un pequeño carrito rojo apareció rodando lentamente desde la oscuridad del último asiento. Avanzaba solo, muy despacio. El autobús estaba inclinado hacia adelante por la carretera, así que intenté convencerme de que el juguete simplemente se había soltado de alguna mochila. Pero algo no tenía sentido. El carrito avanzaba contra la inclinación, como si alguien lo empujara. Sentí un escalofrío recorrerme entero. El juguete se detuvo exactamente a mitad del pasillo. Y entonces escuché una risa pequeña detrás de mí, tan cerca que sentí el aire helado junto a mi oído. Me giré de golpe. No había nadie. El corazón comenzó a latirme rapidísimo. Miré hacia el conductor. Seguía manejando en silencio. Las luces interiores estaban tenues y amarillentas.
La lluvia empeoraba. El carrito seguía ahí, quieto. No sé por qué me levanté. Creo que una parte de mí todavía intentaba encontrar una explicación lógica. Caminé lentamente hacia el fondo del autobús. Mis pasos sonaban extrañamente fuertes en medio del silencio. La pareja seguía dormida. Nadie parecía notar nada. Cuando llegué junto al juguete me agaché lentamente. Era un carrito viejo, muy viejo. La pintura roja estaba desgastada y una de las ruedas estaba rota. Parecía un juguete de hacía muchos años. Lo levanté y en ese mismo instante el autobús frenó violentamente. Todo ocurrió de golpe. Escuché gritos. Las llantas chillaron sobre el asfalto mojado. Yo caí al piso golpeándome el hombro contra los asientos. Las luces parpadearon varias veces. El conductor soltó una maldición y el autobús se detuvo completamente en medio de la carretera. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Los pasajeros despertaron confundidos y asustados. ¿Qué pasó? ¿Chocamos? ¿Qué ocurre? Yo seguía en el piso sosteniendo el carrito. Entonces vi al conductor caminar rápidamente hacia mí. Estaba completamente pálido, más pálido que cualquier persona viva que haya visto. Sus ojos parecían aterrados, y cuando vio el juguete en mis manos, se quedó congelado. «Tire eso ahora mismo», susurró. Lo miré confundida. «¿Qué? Tírelo», repitió más fuerte. Su voz temblaba. Nunca olvidaré el miedo en su cara. «Solo es un juguete, no lo toque». Sentí un escalofrío horrible. Miré nuevamente el carrito. Estaba helado, tan frío que me dolían los dedos. «¿Qué pasa con esto?», pregunté. El conductor respiró hondo. Luego miró lentamente hacia el fondo oscuro del autobús, como si esperara ver a alguien sentado ahí. Ese carrito no debería estar aquí. Nadie hablaba. Los demás pasajeros observaban en silencio. La lluvia golpeaba el techo con fuerza brutal. El conductor finalmente se sentó en uno de los asientos cercanos y pasó una mano temblorosa por su rostro. «Hace años», murmuró, «ocurrió un accidente en esta misma unidad». Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de accidente? El hombre tardó varios segundos en responder. Una noche de tormenta como esta. El chofer perdió el control en una curva. El autobús volcó cerca de un barranco. Miró el carrito otra vez. Murieron 4 personas. El silencio dentro del autobús era absoluto. Entre ellas, un niño. Sentí el frío extenderse por mis brazos. El conductor continuó hablando en voz baja. Tenía 6 años. Viajaba con su madre hacia Veracruz. Según los sobrevivientes, el niño llevaba siempre un carrito rojo consigo. Miré el juguete entre mis manos. La rueda rota, la pintura desgastada. Sentí ganas de soltarlo inmediatamente. Después del accidente, continuó el hombre. Algunos pasajeros comenzaron a escuchar risas durante las tormentas. Nadie decía nada. Incluso los otros pasajeros parecían demasiado asustados para moverse. Al principio pensé que eran historias absurdas, dijo el conductor, hasta que empecé a manejar esta unidad. Tragó saliva. La primera vez escuché la risa en una madrugada de lluvia. El aire dentro del autobús se sentía cada vez más frío. Demasiado frío. Y entonces volvió a escucharse. La risa, muy cerca. Esta vez, todos la escucharon. Una mujer gritó. Uno de los hombres del fondo se puso de pie sobresaltado. La risa infantil recorrió lentamente el pasillo, como si alguien pequeño corriera alrededor de los asientos, pero no había nadie. El conductor cerró los ojos unos segundos. No debió levantar el carrito. Sentí un vacío horrible en el pecho. Entonces algo golpeó suavemente el respaldo del asiento detrás de mí. Tac, tac, tac. Volteé lentamente y vi una pequeña mano apoyarse sobre el asiento. Una mano infantil, pálida, mojada. Desapareció inmediatamente. Una de las pasajeras comenzó a llorar. El conductor se levantó rápidamente. «Tenemos que devolverlo». «¿Qué?» «El carrito. Hay que dejarlo donde lo encontramos». Lo seguí sin pensar. Caminamos lentamente hacia el fondo del autobús. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire estaba helado. Y el olor, había un olor extraño. Tierra mojada y algo más.
como ropa húmeda guardada durante años. Cuando llegamos al último asiento, el conductor señaló una esquina oscura junto a la ventana. «Déjelo ahí». Me agaché lentamente. Y entonces lo vi, por un segundo, solo un segundo. Un niño pequeño sentado junto a la ventana, cabello oscuro, ropa mojada, abrazando sus rodillas. Sus ojos enormes me observaban fijamente. Sentí que el corazón se detenía. El carrito cayó de mis manos. La figura desapareció inmediatamente, pero la risa volvió a escucharse. Más suave esta vez, más tranquila. El conductor retrocedió lentamente. Yo apenas podía respirar. Entonces las luces dejaron de parpadear. El frío disminuyó y el autobús volvió a sentirse normal. El hombre miró hacia el asiento vacío. «Ya está», susurró. Nadie habló durante varios minutos. El conductor regresó a su lugar, arrancó el motor y continuamos el viaje bajo la lluvia. Nadie volvió a dormir. Nadie volvió a hablar. Cuando finalmente llegamos a Veracruz, el amanecer comenzaba a aparecer entre las nubes grises. Los pasajeros bajaron rápidamente. Yo fui la última en salir. Antes de bajar miré una vez más hacia el fondo del autobús. El carrito rojo seguía ahí, quieto sobre el asiento, pero ahora había algo más junto a él. Una pequeña huella húmeda marcada sobre el vidrio empañado de la ventana, como la mano de un niño despidiéndose. Nunca volví a viajar de noche durante la temporada de lluvias, y hasta el día de hoy, cada vez que escucho una risa infantil en un lugar vacío, siento el mismo miedo que sentí aquella madrugada en la carretera hacia Veracruz. Mi nombre es Julián Reyes, y llevo 11 años trabajando como conductor de autobuses nocturnos. He manejado rutas peligrosas, carreteras de montaña y caminos rurales donde apenas existe señal de teléfono. Siempre pensé que las historias de fantasmas que cuentan los chóferes eran exageraciones para matar el tiempo durante los descansos, hasta que me asignaron la ruta de Santa Lucía. Todo comenzó hace 2 años. La empresa necesitaba cubrir temporalmente una línea nocturna entre pequeños pueblos al norte de Veracruz. Era una ruta sencilla, aburrida incluso. Pocos pasajeros, pocas paradas y casi siempre la misma gente. Los conductores más antiguos evitaban esa ruta. Yo pensé que era porque estaba lejos y pagaban poco. Ahora sé que no era por eso. Mi horario comenzaba todos los viernes a las 10:30 de la noche. Salía de la terminal principal y atravesaba varios pueblos pequeños hasta llegar a una carretera rodeada de bosque. La primera vez que la vi, no noté nada extraño. Eran exactamente las 11:40 de la noche cuando el autobús se detuvo en una parada rural cerca de un viejo campo abandonado. Solo había una lámpara amarilla iluminando la carretera mojada, y ella estaba ahí. Una mujer sola usando un abrigo gris largo. Sostenía una pequeña bolsa negra entre las manos. No hacía señales. No levantaba el brazo. Solo esperaba quieta bajo la lluvia ligera. Las puertas se abrieron y subió lentamente. Tendría unos 30 años tal vez. El cabello oscuro le caía húmedo sobre los hombros y tenía el rostro demasiado pálido. Se acercó a mí sin decir una sola palabra. Sacó dinero exacto de la bolsa negra y lo dejó sobre la pequeña bandeja junto al volante. Sus manos estaban heladas. «Buenas noches», le dije. No respondió. Ni siquiera me miró. Simplemente caminó hacia el fondo y tomó asiento del lado izquierdo junto a la ventana. Recuerdo claramente el lugar. Fila 7. Siempre fila 7. Seguimos avanzando. La mujer permaneció completamente inmóvil durante todo el viaje. Nunca sacó el teléfono. Nunca miró alrededor. Nunca hizo ruido. 30 minutos después tocó el timbre. Detuve el autobús junto a un camino vacío cerca del bosque. No había casas, ni luces, ni vehículos. Solo árboles oscuros moviéndose con el viento. La mujer bajó lentamente y desapareció caminando entre los árboles. Eso fue todo. Nada extraño, o al menos eso pensé. El segundo viernes ocurrió exactamente lo mismo. 11:40 de la noche. La misma parada, la misma mujer, el mismo abrigo gris.
la misma bolsa negra. Incluso se sentó en el mismo asiento, fila 7 junto a la ventana, y volvió a bajar en el mismo camino vacío del bosque. Empecé a notar lo raro hasta la 4ª semana, porque los pasajeros comenzaron a hablar de ella. «Esa señora siempre toma este autobús», comentó un hombre mayor. «Nunca habla», respondió otra pasajera. «Da miedo verla sola en medio de la carretera». Recuerdo que me reí un poco, pero esa misma noche ocurrió algo que me dejó inquieto. Cuando llegamos al camino del bosque y ella bajó del autobús, miré por el espejo lateral para verla alejarse. No había nadie. La carretera estaba vacía, completamente vacía. Pensé que quizá los árboles la habían cubierto rápidamente, aunque en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Desde ese momento, comencé a observarla más atentamente, y cuanto más la observaba, más rara me parecía. Nunca cambiaba de ropa, nunca llevaba paraguas aunque estuviera lloviendo, nunca hablaba con nadie, y siempre subía exactamente a las 11:40, ni un minuto antes, ni un minuto después. La situación empeoró una noche de tormenta. La lluvia era tan fuerte que casi no podía verse la carretera. El limpiaparabrisas se movía sin descanso, y los pasajeros permanecían callados mirando por las ventanas empañadas. A las 11:40 llegamos a la parada, y ahí estaba ella, esperando bajo la lluvia. Pero algo era diferente. Esa noche tenía el rostro cubierto parcialmente por sangre seca cerca de la sien. Muy poca, como una herida vieja. Pensé detenerme y preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando abrió la puerta y subió al autobús, sentí un frío horrible entrar junto con ella. Varios pasajeros se estremecieron inmediatamente. La mujer tomó el mismo asiento de siempre, fila 7, ventana izquierda. Entonces miré accidentalmente el monitor de las cámaras de seguridad y sentí que el estómago se me vaciaba. El asiento estaba vacío. Miré directamente hacia atrás. La mujer seguía ahí sentada. Volví a mirar la pantalla. Nada. Solo el asiento vacío moviéndose ligeramente con las curvas del camino. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Pensé que era una falla de la cámara, pero revisé las otras. Todo lo demás aparecía normal. Los pasajeros, el pasillo, las luces, todo, menos ella. Esa noche casi no pude manejar. Miraba constantemente el monitor y luego el espejo retrovisor. En el espejo podía verla claramente, pero en las cámaras no existía. Cuando terminó mi turno fui directamente con Rubén, un mecánico viejo que llevaba años trabajando en la terminal. Le conté todo esperando que se burlara de mí. No lo hizo. Al contrario, su cara se puso seria inmediatamente. ¿Abrigo gris?, preguntó. Asentí. ¿Bolsa negra? Sentí un nudo en la garganta. Sí. Rubén suspiró lentamente. Pensé que ya no seguía apareciendo. El frío me recorrió entero. ¿Quién es ella? El hombre dudó varios segundos. Luego habló en voz baja. Hace 15 años encontraron a una mujer muerta cerca de ese bosque. Sentí el corazón acelerarse. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe exactamente. Algunos dicen que fue un accidente. Otros dicen que intentó escapar de alguien. Rubén evitó mirarme mientras hablaba. La encontraron caminando sola bajo la lluvia. Nunca llegó a casa. Guardé silencio. El mecánico encendió un cigarro con manos temblorosas. Desde entonces, muchos choferes aseguran verla cada viernes por la noche. ¿Todos la ven? Rubén asintió lentamente, pero nunca aparece en las cámaras. No dormí esa noche. Intenté convencerme de que había una explicación lógica, alguna falla extraña, algún problema psicológico, pero el siguiente viernes todo empeoró. A las 11:40 ella volvió a subir, exactamente igual. Mismo abrigo, misma bolsa, mismo silencio, pero esta vez decidí hablarle. Cuando se acercó a pagar, reuní valor y pregunté, ¿va muy lejos? La mujer levantó lentamente la mirada hacia mí. Sus ojos estaban completamente vacíos, no muertos, solo tristes. Intento llegar a casa, susurró. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi solté el dinero.
Ella caminó hacia el asiento 7 y se sentó junto a la ventana. El resto del viaje nadie habló. La lluvia golpeaba el techo del autobús. El monitor seguía mostrando el asiento vacío, y cada vez que miraba el espejo sentía más miedo. Cuando llegamos al camino del bosque, la mujer se levantó lentamente, pero antes de bajar se detuvo junto a mi asiento. ¿Usted cree que alguien puede perderse para siempre?, preguntó. No supe qué responder. Ella observó la oscuridad del bosque. A veces camino y camino, pero nunca logro llegar. Las puertas se abrieron. El aire frío entró de golpe. Y entonces vi algo que jamás olvidaré. Por un segundo, las luces del autobús iluminaron parcialmente el bosque, y había personas entre los árboles. Decenas, figuras oscuras observando en silencio. Sentí que el cuerpo se me congelaba. La mujer bajó lentamente del autobús, y mientras caminaba hacia la oscuridad, escuché algo terrible. Voces, muchas voces susurrando desde el bosque, como si la llamaran. Las puertas se cerraron automáticamente. Yo seguía paralizado frente al volante. Entonces una pasajera habló detrás de mí. ¿Por qué nunca intenta ayudarla? Volteé confundido. La mujer mayor me observaba con tristeza. Esa pobre alma sigue perdida. No respondí. Arranqué el autobús lentamente, pero antes de irnos miré una última vez por el espejo lateral. La mujer seguía parada junto al bosque, inmóvil bajo la lluvia, y detrás de ella, entre los árboles, pude distinguir figuras moviéndose lentamente alrededor suyo, como sombras esperando. Han pasado 2 años desde entonces, y todavía sigo cubriendo esa ruta. Cada viernes, cada 11:40 de la noche, ella sigue subiendo al autobús. Siempre igual, siempre silenciosa, siempre intentando volver a casa. Y yo sigo preguntándome lo mismo cada vez que la veo caminar hacia el bosque. ¿Qué ocurrirá el día en que finalmente deje de regresar? Mi nombre es Arturo Medina y llevo más de 15 años manejando autobuses de pasajeros entre pequeños pueblos y la Ciudad de México. He conocido todo tipo de viajeros, estudiantes dormidos, familias ruidosas, trabajadores agotados y personas que parecen cargar el peso del mundo entero en silencio. Pero jamás olvidaré al hombre del último boleto. Todo ocurrió una madrugada fría de octubre. Mi salida estaba programada para las 11:55 de la noche desde una terminal pequeña en Hidalgo rumbo a la Ciudad de México. Era una ruta tranquila, de esas donde casi todos los pasajeros se bajan antes del amanecer. Aquella noche el autobús iba casi vacío, solo 6 pasajeros. Una pareja joven dormida cerca del frente, 2 obreros al fondo y una señora mayor que llevaba una jaula cubierta con una manta. La lluvia había comenzado poco antes de salir. No era fuerte, solo una llovizna constante que hacía brillar el asfalto bajo las luces del autobús. Yo estaba terminando de revisar los boletos cuando lo vi entrar. Era un hombre delgado de unos 50 años, vestía ropa sencilla y gastada, una chamarra café vieja, pantalones oscuros y botas cubiertas de polvo seco. Llevaba una mochila pequeña colgada al hombro, pero lo que más llamó mi atención fue su expresión. Parecía nervioso, no asustado, más bien emocionado. Como alguien que lleva mucho tiempo esperando algo importante, se acercó lentamente y me entregó un boleto arrugado. El papel estaba tan viejo que parecía a punto de romperse. «Buenas noches», dijo sonriendo. «¿Todavía llega hasta Ciudad de México?» «Sí, señor», respondí. Tomé el boleto para revisarlo. La tinta estaba muy desgastada. Pensé que quizá era un boleto maltratado por la lluvia o guardado durante mucho tiempo. «Puede sentarse donde quiera», le dije. El hombre asintió agradecido. «Muchas gracias. Hace mucho que no hago este viaje». Subió lentamente al autobús y tomó asiento justo detrás de mí del lado derecho. Normalmente la gente prefiere sentarse sola lejos del conductor durante los viajes nocturnos, pero él parecía querer compañía. Cerré las puertas y arrancamos. Las primeras 2 horas transcurrieron tranquilas. La lluvia seguía cayendo, la mayoría de los pasajeros dormía.
Solo el hombre detrás de mí seguía despierto mirando las luces de la carretera. Después de un rato comenzó a hablar. La ciudad debe haber cambiado mucho. Bastante, respondí. Él soltó una pequeña risa. La última vez que fui todavía había teléfonos públicos en todas las esquinas. Sonreí pensando que exageraba. ¿Hace cuánto no va? Hubo un pequeño silencio. Muchísimos años. Seguimos conversando un rato. Me contó que antes trabajaba vendiendo dulces y juguetes en los autobuses. Decía que conocía todas las terminales del país y que pasó gran parte de su vida viajando. Su voz era tranquila, amable. Había algo melancólico en la forma en que hablaba, como si estuviera recordando otra vida. ¿Y tiene familia en la ciudad?, pregunté. El hombre sonrió mirando la oscuridad afuera. Mi esposa y mi hijo. Noté algo raro en ese momento. No dijo tenía. Dijo mi esposa y mi hijo, como si todavía estuvieran esperándolo. Deben estar felices de verlo, comenté. El hombre guardó silencio varios segundos. Luego respondió algo que me dejó incómodo. Eso espero. La lluvia empezó a hacerse más fuerte conforme avanzábamos. Las ventanas vibraban ligeramente con el viento, y por alguna razón el interior del autobús comenzó a sentirse mucho más frío. El hombre seguía hablando. Me contó cómo había pasado años viajando de pueblo en pueblo, intentando ahorrar dinero para regresar a casa. A veces uno tarda demasiado en volver, murmuró. Sentí un escalofrío extraño. Entonces noté algo raro en el espejo retrovisor. El hombre parecía demasiado pálido. Muchísimo. Casi gris bajo las luces tenues del autobús. Pensé que quizá estaba enfermo. ¿Se siente bien?, pregunté. Él sonrió apenas. Estoy cansado, nada más. Después de eso guardó silencio un largo rato. Yo seguí manejando intentando ignorar aquella sensación incómoda creciendo en mi pecho. Cerca de las 3 de la madrugada hicimos una parada breve en una gasolinera. La mayoría de los pasajeros bajó al baño o a comprar café. El hombre no se movió. Seguía sentado mirando por la ventana. ¿No quiere bajar un momento?, pregunté. Negó lentamente. No quiero perder tiempo. Ya estuve lejos demasiado tiempo. La forma en que dijo aquello me dio escalofríos. Bajé del autobús unos minutos para revisar las llantas y despejarme un poco. La lluvia ya casi había terminado. Cuando subí nuevamente, sentí algo raro inmediatamente. El aire dentro del autobús estaba helado, mucho más que antes. Miré hacia el asiento del hombre. Seguía ahí, completamente inmóvil. Pero entonces noté otra cosa. El vidrio junto a él estaba empañado completamente, excepto por una pequeña parte, como si alguien hubiera apoyado la mano ahí durante mucho tiempo. Volví a sentarme frente al volante, y fue entonces cuando él habló otra vez. ¿Usted cree que alguien puede desaparecer sin darse cuenta? Sentí un escalofrío recorrerme entero. Como dice, el hombre seguía mirando la ventana. A veces pienso que uno puede seguir caminando, hablando, viajando, sin entender que ya se quedó atrás. No respondí. Algo dentro de mí comenzó a sentirse profundamente mal. El resto del camino transcurrió en silencio. La carretera estaba vacía. Las luces de la ciudad comenzaron a aparecer poco antes del amanecer. Finalmente llegamos a la terminal. Los pasajeros empezaron a bajar lentamente. La pareja, los obreros, la señora de la jaula. Todos se fueron, pero el hombre no pasó junto a mí. Esperé un minuto pensando que seguía acomodando sus cosas. Nada. Volteé hacia atrás. El asiento estaba vacío. Sentí un pequeño sobresalto. «Señor», llamé. No hubo respuesta. Me levanté y caminé por el pasillo. Revisé el baño, los últimos asientos. Nada. El hombre había desaparecido, pero sobre el asiento seguía su mochila vieja, y encima de ella estaba el boleto arrugado. Lo tomé confundido. Entonces sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. La fecha impresa en el boleto era 17 de octubre de 1996. Me quedé inmóvil. El papel estaba amarillento y desgastado como algo guardado durante décadas. No tenía sentido.
Pensé que debía ser algún boleto antiguo que el hombre llevaba por nostalgia, pero algo me obligó a revisar mejor. El nombre impreso todavía podía leerse: Ramón Villalobos. Guardé el boleto sintiendo un miedo extraño que no podía explicar. Esa misma mañana, después de terminar mi turno, no pude quitarme al hombre de la cabeza. Algo no estaba bien. Así que hice algo que jamás había hecho por un pasajero. Busqué su nombre en internet. Al principio no encontré nada, pero después de varios minutos apareció una noticia vieja escaneada de un periódico local y sentí que el cuerpo entero se me congelaba. El titular decía: vendedor ambulante desaparece durante viaje a Ciudad de México. La fecha era octubre de 1996. Abrí la noticia temblando. Según el artículo, un hombre llamado Ramón Villalobos había desaparecido misteriosamente mientras viajaba en autobús rumbo a la capital. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca volvió a ver a su familia. Y la fotografía del periódico era exactamente el mismo hombre que había viajado conmigo esa noche. Misma cara, misma sonrisa cansada, misma chamarra café. Sentí náuseas inmediatamente. Cerré la laptop y me quedé sentado sin poder moverme varios minutos. Entonces recordé algo horrible: la mochila. Corrí hacia el autobús pensando que seguía ahí, pero había desaparecido. No quedaba nada en el asiento, solo el boleto viejo doblado cuidadosamente sobre el cojín. Nunca volví a ver al hombre. Pero desde aquella noche, cada vez que manejo rutas nocturnas y veo a alguien subir solo con equipaje viejo y mirada perdida, siento el mismo miedo frío recorriéndome el pecho, porque ahora sé que algunos pasajeros no están viajando hacia un lugar, están intentando regresar desde hace mucho tiempo.